Les reitero, hoy vamos a ver la primera parte, ¿sí? Anatomía del corazón. Recordemos cuál es la estructura del corazón, ¿sí? Recordemos cuál es su estructura, la función de la generación, la función, generación y conducción del estímulo cardíaco, ¿sí? Vamos a ver cómo se relaciona, ¿sí?, el sistema de conducción con la anatomía del corazón y esto con las arritmias cardíacas. ¿Bien? Vamos entonces recordando nuestra anatomía del corazón. Nosotros esto vamos a hacerlo de manera breve, es solamente para introducir arritmias cardíacas, para que nosotros recordemos, ¿cierto? Bien, cavidades cardíacas. El corazón está constituido por 4 cavidades cardíacas. Perdonen, este puntero no me sirve de mucho. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La aurícula derecha separa el ventrículo derecho por las válvulas auriculoventriculares. En este caso, ¿qué válvulas están aquí? ¿Qué válvula, perdón? Acá, ustedes que están como que haciendo ruido, que ya sabemos esto, y estoy segura, no lo dudo de que sí. ¿Qué válvula comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho? Primero el nombre y luego el apellido. La válvula auriculoventricular, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Porque hay una, ¿recuerdan? Una tricuspidia y una mitral, ¿cierto? Bien. ¿Qué válvula es aquí? Vamos, yo sé que ustedes saben. ¿Qué válvula es acá? Aquícito, acá. ¿Qué válvula? Más fuerte. Perdónenme. Mi puntero no está funcionando, pero estoy señalando qué válvula comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, acá, en esta imagen del lado izquierdo de ustedes. ¿Qué válvula? ¿Quién me dice? Adelante. La tricuspidia. Correcto, excelente. Válvula tricuspidia. Vámonos a la cavidad izquierda. Aurícula izquierda, ventrículo derecho. ¿Qué válvula le comunica? Fíjense, perdónenme, este puntero no me sirve. ¿Qué válvula? Pero fíjense cómo se dibuja la valvulita. ¿Qué válvula es la que se encuentra ahí? La válvula auriculoventricular mitral. Excelente. Muy bien. Ahora, el ventrículo derecho. El ventrículo derecho. ¿A qué arteria pulmonar eyecta su volumen? ¿Dónde bombea su volumen de sangre del ventrículo derecho? ¿A qué arteria? ¿A la arteria qué? No, ventrículo derecho, perdón. Acá, perdónenme, esto no está, esto. ¿A qué arteria? Arteria pulmonar. Muy bien. ¿Y el ventrículo izquierdo? A la aorta. ¿Y qué válvula separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar? La válvula semilunar pulmonar, perfecto. ¿Y la válvula que separa el ventrículo izquierdo de la aorta? Válvula aórtica. Excelente. Tenemos que recordar esto, jóvenes, porque ya vamos a empezar a describir todo lo que viene en arritmias y nosotros tenemos que recordar todo este sistema. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un mecanismo de funcionamiento de bomba sincrónico, ¿sí? Sincrónico. ¿Qué quiere decir? Las aurículas, ¿sí? Cuando se despolarizan las aurículas, inmediatamente viene, ¿qué cosa? La contracción auricular para vaciar todo el volumen de sangre que contengan las aurículas hacia los ventrículos, ¿sí? Y posteriormente, con un retraso, esa contracción auricular bombea el restante de sangre hacia los ventrículos para que los ventrículos puedan llenarse por completo, ¿sí? Y poder
bombear la sangre hacia la circulación sistémica, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros recordemos que este mecanismo de contracción auricular, ¿sí? Despolarización auricular, contracción, despolarización ventricular, contracción, nos permite generar ¿qué cosa? El latido cardíaco que nos bombea la sangre hacia el sistema, hacia la circulación sistémica y por supuesto hacia la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, recordemos todo este esquema a medida que vamos a ver las arritmias, vamos a ver qué es lo que pasa cuando las aurículas, por ejemplo, no tienen esa sincronía, ¿sí? Las aurículas no se contraen en el momento preciso, porque tiene que haber la contracción auricular, ¿sí? Y posteriormente un retraso de 0,1 segundo, ¿recuerdan? Antes de que se contraigan los ventrículos, ¿cierto? Eso se llama contracción sincrónica del corazón. Y no debemos olvidarlo, ¿por qué? Porque ahora que veamos arritmias cardíacas vamos a ver qué es lo que pasa cuando las aurículas y ventrículos no funcionan en esa sincronía, cuando el corazón no bombea la sangre en esa fisiología normal, ¿sí? De sincronía. ¿Bien? Veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto? Hemos dicho que vamos a ver brevemente, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo todos los capítulos previos. Anatomía del sistema de conducción, y yo sé que ustedes recuerdan perfectamente esto, ¿sí? Porque hemos tenido toda una clase de solo sistema de conducción. Vamos recordando los componentes del sistema de conducción. ¿Cuál es el primer componente del sistema de conducción? ¿Dónde inicia la excitación rítmica del corazón? En el nódulo sinusal. Perfecto. Posteriormente, ¿por qué vía se sigue hacia el siguiente componente? Luego del nódulo sinusal o nódulo auriculoventricular, ¿qué se sigue? ¿Cuáles son los siguientes componentes? Las vías internodales. ¿Perdón? Las vías internodales. Las vías internodales. Fíjense, acá están. Las vías internodales, ¿sí? Las vías internodales, fíjense, está marcada por esta flechita, ¿sí? Las vías internodales, ¿qué es lo que hacen? Continúan la conducción del sistema eléctrico del corazón a través de las aurículas, tanto derecha como izquierda, hacia el siguiente componente del sistema de conducción. ¿Cuál es el siguiente componente? Ya hemos mencionado nódulo auriculoventricular o nódulo sinusal, vías internodales, ¿a dónde nos toca llevar este sistema de conducción? ¿Cuál es el siguiente componente del sistema de conducción? ¿Qué nódulo es este? Perdón. Este, el del medio. El nódulo que está entre las aurículas y los ventrículos. ¿Qué nódulo es? El nódulo auriculoventricular. Excelente. Nódulo auriculoventricular, posteriormente el sistema de conducción. El siguiente componente, ¿qué sería? Sería este tronco del haz de His. Fíjense que primero es un tronquito y luego se divide, ¿sí? El sistema de conducción en ramas derecha e izquierda para cada ventrículo, ¿sí? Y finalmente lo último del sistema de conducción serían ¿qué cosa? Las fibras de Purkinje, que fíjense cómo llevan el sistema de conducción hasta la base del corazón, en ambos lados, ¿sí? Cómo se dispersan por toda la musculatura del ventrículo para poder generar la contracción ventricular, ¿sí? Bien. Sistema de conducción, lo recordemos. Vamos al siguiente, al marcapaso fisiológico del corazón. Nosotros varias veces hemos visto en el sistema de conducción, ¿sí? Cuando el estímulo se generaba en el nódulo sinusal. ¿Cuánto era la frecuencia cuando el estímulo se generaba de manera normal en el marcapaso fisiológico
que es el nódulo sinusal. ¿Cuántos latidos nos generaba si el estímulo se generaba en el nódulo sinusal? ¿Cuántos latidos por minuto nos generaba el nódulo sinusal en condiciones normales? 60 a 100. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa si algo le ocurre al nódulo sinusal por algún motivo, algo ocurrió, deja de funcionar? Tendría que funcionar, ¿qué nódulo? El aurículo ventricular. ¿Cuánto de frecuencia nos daría si el que está emitiendo el ritmo de frecuencia cardíaca está a cargo del nódulo auriculo ventricular? ¿Cuántos latidos por minuto? 40 a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Por supuesto, esto ya es patológico. Lo que es normal es cuando la estimulación del sistema de conducción se inicia y se genera, ¿dónde? En el nódulo sinusal o nódulo auriculoventricular. ¿Bien? Ahora, si nosotros seguimos descendiendo el sistema de conducción, jóvenes, fíjense que el resto, por ejemplo, el sistema de Purkinje, también nos puede dar frecuencia. ¿Sí? ¿De cuánto es la frecuencia? El grupo de Efraín, ¿cuánto nos daría? ¿Qué frecuencia, qué ritmo de frecuencia tuviéramos? Sí, por supuesto que es completamente patológico, pero en los bloqueos ventriculares completos, ¿cuánto de frecuencia nos daría el sistema de la red de Purkinje, de las fibras de Purkinje? En caso nos daría más porque tenemos que intentar de corazón que romper ese bloqueo. Bien, pero ¿cuánto de frecuencia, Efraín? 30-40. 30-40. Y habíamos dicho que ese latido, prácticamente esa frecuencia, el ritmo, prácticamente nos está llevando a qué? Fíjense que nos estamos bajando bastante de lo que es considerado normal. ¿Creen que esa frecuencia mantenga a un paciente consciente? 30 latidos minuto. Imposible. Ese ritmo, prácticamente estamos ante una parada cardíaca eventual, ¿sí? Ese ritmo ustedes lo van a ver, ya lo vamos a ver en arritmias, pero ese ritmo es peligroso, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya no está generado, ¿por qué? Por nuestro nódulo sinusal, que es el normal, que es el fisiológico, ¿sí? Inclusive, fíjense que incluso cuando hay un bloqueo, todavía el nódulo auriculoventricular nos da de 40 a 60 latidos por minuto y nos da un poco de tiempo para actuar y tratar la causa subyacente, ¿cierto? Pero por debajo de acá, cuando nosotros tenemos una lesión, una alteración de este sistema de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular, estamos en serios problemas, ¿sí? Y tenemos que actuar sumamente rápido para tratar la causa que está generando ese tipo de bloqueo cardíaco, ¿sí? Y esta clase va a introducir eso y vamos a ver tanto esta como la siguiente clase, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice ahí en la diapositiva. Cuando el marcapaso fisiológico falla, es decir, el nódulo sinusal, es reemplazado por la activación ¿de qué? De un marcapaso subsidiario, del que le sigue, ¿sí? Del que le sigue. Recuerden que cada uno de estos nódulos tiene una autoestimulación, se estimulan de manera espontánea, ¿sí? Por un mecanismo de automatismo, ¿lo recuerdan? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, recordemos, fíjense cómo esta imagen, jóvenes, nos hace recuerdo de cómo se genera el electrocardiograma, ¿sí? Que habíamos dicho que constituía un electrocardiograma normal. ¿Qué onditas? La onda P, el registro electrocardiográfico normal, se iniciaba por un registro de onda P. Posteriormente, ¿qué cosa? El complejo de ondas QRS, perfecto. Y finalmente, ¿qué onda? La onda T.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, y ustedes pueden ver estas ondas acá, en este electrocardiograma registrado allá a la derecha, ¿sí? Y fíjense que todavía en este esquema podemos ver un poquito qué significaba la onda P. ¿Quién me hace recuerdo? ¿Qué era la onda P? La despolarización de las aurículas, por tanto la contracción auricular, ¿cierto? Y fíjense, ahí está, acá, ¿se fijan? Fíjense cómo se genera la onda P, allá en el nódulo sinusal, ¿sí? La despolarización de las aurículas. Muy bien, ¿qué significaba el complejo de ondas QRS? ¿Qué significaba? ¿Qué significación fisiológica tenía? Si la onda P representaba la despolarización auricular y por tanto la contracción auricular, el complejo de ondas QRS, ¿qué representaba? Despolarización ventricular. Perfecto. Y la onda T, la repolarización ventricular. Perfecto. Ya habíamos hablado que pasaba con la repolarización auricular, ¿sí? Y en cada uno de estos sitios, fíjense que entre cada una de estas ondas, jóvenes, hay ¿qué cosa? Hay unos intervalos. Ahora vamos a ver por qué es tan importante conocer los intervalos. El intervalo PR, ¿qué pasará? ¿Qué patología, ante qué patología estaremos cuando este intervalo PR se altera? Por ahí está un poco más prolongado. Vamos a ver qué patologías. ¿Y qué otro intervalo nos interesa? El intervalo bútero, ¿sí? Intervalo, bien, acá lo podemos ver, acá, ¿sí? Ese es otro intervalo que también nosotros debemos recordar. Y para eso vamos a hacer un recordatorio de la duración de estos intervalos y de estos segmentos. Y ustedes, ¿por qué es importante? ¿Por qué será importante que nosotros recordemos todo esto? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué será importante que nosotros recordemos estos segmentos? ¿En qué nos ayudará? Antes, para que no se desconcentre. Ahí. ¿Para qué creen que nos ayuda saber todo esto? ¿Por qué nos interesaríamos en poder hacer o poder ayudar a que el estudiante memorice, si queremos, estos intervalos y segmentos? ¿Serán importantes? ¿Alguien me puede decir qué significación puede tener? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Bien. Enseguida vamos a ver qué significación tiene, por qué insistimos tanto, ¿sí? Esto es lo que se dio la clase anterior, ¿sí? El vector eléctrico del corazón, la conducción de los vectores, ¿sí? Bien, ¿y a qué hará referencia esto? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién tiene una idea para qué nos sirve? ¿Quién me puede decir? Nos podrá servir para mostrar cómo se sigue la señal eléctrica del corazón, ¿sí? En la anterior clase el doctor hizo mucho énfasis en que la señal eléctrica del corazón sigue una dirección, ¿cierto? ¿Sí? Que es representada por los vectores, ¿sí? Y que tiene que ver con qué cosas. Con electrodos negativos, electrodos positivos, ¿sí? Y qué ocurre, qué tipos de ondas se generan cuando la conducción eléctrica sigue una dirección, ¿sí? Bien. Una cosa antes de que nosotros veamos y recordemos intervalos, segmentos y ondas, ¿sí? ¿Qué son esto? ¿Quién me puede decir qué es esto? Esto ya hemos visto muchas veces. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué se llama? Anaí. ¿Para qué nos servían?
las líneas de calibración, ¿quién me hace recuerdo? Por lo menos, ¿qué tipos de líneas hay? Empecemos por ahí, ¿sí? Líneas verticales y horizontales. Perfecto, las verticales, ¿qué nos medían? ¿El tiempo? ¿Sí? El tiempo en segundos, ¿sí? En milisegundos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué nos medían las líneas horizontales? La amplitud. ¿En qué unidad de medida? En milivoltios. Muy bien. Muy bien. Ahorita vamos a ver cuánto mide cada uno de estos cuadraditos. Pero, fíjense que acá nosotros, para mostrar, por ejemplo, la medida en milivoltios, fíjense que cada cuadradito chiquitito, ¿sí? Cada cuadradito chiquitito medía ¿cuántos? ¿Cuánto? ¿Quién me dice? 0,1, perdón, las líneas horizontales. 0,1 milivoltios, ¿recuerdan? 0,1 milivoltios, 0,1 milivoltios. Y 10, por tanto, 10 cuadraditos, ¿cuánto medían? 1 milivoltio. Exacto, que equivale a ¿cuánto? A 10 milímetros. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Porque, ojo, pongamos atención, en la siguiente diapositiva, ustedes van a empezar a medir solitos todo, ¿sí? Ni qué decir en las arriba, ¿ya? Y es aquí el momento donde podemos preguntar. Las líneas verticales entonces medían el tiempo, ¿sí? En milisegundos. Perfecto, muy bien. ¿Y cuánto, si nosotros tomamos en cuenta que esas son las líneas verticales, cuánto medía cada cuadradito chiquitito? ¿Quién es el recuerdo? Acá, este cuadradito, ¿cuánto mide? ¿Quién recuerda? Cada cuadradito chiquito. Estamos viendo las líneas verticales. Cada cuadradito chiquito. 0,04 segundos. Fíjense, aquí está, solo que está en blanco, por eso no lo están viendo. Disculpen el color de la letra. 0,04 segundos. Y entre una línea roja bien marcada y la siguiente, ¿cuántos segundos había? ¿Cuántos milisegundos? 0,20. ¿Sí? 0,20 o 0,2 segundos o 0,20 segundos. Perfecto. Entonces, tengo claras las líneas de calibración tanto horizontal como vertical. ¿Sí? ¿No tengo dudas? Porque ahora vamos a empezar a aplicarlas. ¿No hay dudas? Entonces, yo les pregunto ahora, ¿cuál es el intervalo PR aproximado en esta tira, del ritmo cardíaco? Allá. Allá, ven el SG, podemos ver acá. ¿Quién se anima a interpretar cuánto mide si nosotros ya sabemos cuánto mide cada cuadradito? ¿Cuál es el intervalo PR aproximado en este trazo electrocardiográfico? ¿Quién se anima? Ya, perfecto, pero ¿cuánto mide? ¿Quién me dice? Recuerden que cada cuadradito cuánto 0,16, porque cada cuadradito ¿cuánto medía? 0,04, aquí está ampliadito, 0,04 segundos. Y si sumamos 4 cuadraditos, mide 0,16, ¿sí? Ojo, esto lo tenemos que tener clarísimo. Es como que mucho cálculo, ¿no? Mucha matemática, pero lo necesitamos, porque ahora, después que veamos el electrocardiograma normal, que ahorita vamos a ver con los segmentos y demás, y que ya tenemos que dominar los intervalos de los segmentos, ¿sí? Vamos a empezar a ver arritmias, y si nosotros no dominamos esto, vamos a tener problemas al interpretar un electrocardiograma que sea patológico, ¿sí? Bien, líneas de calibración, tanto horizontales, que nos determinan la amplitud, ¿en qué unidad de medida? En milivoltios. Líneas de calibración verticales, ¿sí? Que nos determinan ¿qué cosa? La medida del tiempo, ¿en qué? En milisegundos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, vamos a lo que nos interesa.
componentes el electrocardiograma. Fíjense que el electrocardiograma tiene ¿qué cosas? Está conformado por ondas, ¿sí? Onda P, complejo de ondas QRS, ¿sí? Y una onda T, y pudiera haber, hemos dicho, una onda U, que es normal, pero que si no la hay, no hay problema, ¿sí? Estamos ante un electro normal. Perfecto. ¿Qué otras cosas tenemos que interpretar a la hora de evaluar un electrocardiograma? Tenemos que interpretar intervalos, ¿sí? Y segmentos. ¿Bien? ¿Qué intervalos entonces tenemos en el ECG? ¿Qué es este intervalo? Este que estoy apuntando acá. ¿Qué intervalo tenemos? ¿Pueden ver la mano? ¿Pueden ver? ¿Sí? Este intervalo. Acá, el primero. ¿Qué intervalo es ese? Algo que ustedes tienen que conocerlo de memoria, porque les va a ayudar a determinar algo importante en las arritmias. ¿Qué intervalo? Intervalo PR. Muy bien, intervalo PR. Primer intervalo. Segundo, vamos a otro intervalo. Acá, intervalo que va desde la onda Q hasta el final de la onda T. ¿Qué se llama ese intervalo? Intervalo QT. Perfecto. Ya hemos repasado ondas del electrocardiograma, intervalos. ¿Sí? ¿Cuáles son los intervalos? Las ondas las dominamos. Los intervalos, allá. Vamos, ¿cuáles son los intervalos? Acabamos de mencionar. Los intervalos. Intervalo PR, desde el inicio de la onda P hasta la onda L. Muy bien. Y el otro intervalo, QT. Muy bien, que va desde la onda Q hasta la onda T. Perfecto. Genial. ¿Qué nos falta ver? Segmentos, ¿sí? Y fíjense, ahora ustedes van a conocer más segmentos. Segmento PR, ¿sí? Fíjense que es este trazo de esta línea, ahorita lo vamos a describir qué significa cada una, ¿sí? Segmento PR, segmento SD, ¿sí? Fíjense que son estas líneas isoeléctricas jóvenes, ¿bien? ¿Y qué otro segmento? Tenemos otro segmento. Entonces tenemos ondas P, complejo de ondas QRS, intervalos que tenemos que reconocer. PR, intervalo QT. Este intervalo, jóvenes, nos estamos olvidando, es la medición de la duración del complejo QRS, el intervalo QRS, también importante. Ahora lo vamos a describir, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense acá como tenemos nosotros entonces que reconocer en el electrocardiograma ondas, intervalos y segmentos. Ya sabemos las ondas, ya reconocemos los intervalos. ¿Cuáles serán los segmentos? ¿Quién me dice? Los segmentos. Segmento. Acá. Segmento PR. Ahorita vamos a saber para qué sirve. Segmento PR, segmento ST, ¿sí? ¿Bien? Fíjense que allá a la derecha, jóvenes, a la derecha, está nuevamente representada la medición que hemos visto en las líneas de calibración de la diapositiva anterior. Esta diapositiva es sumamente elemental. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la duración normal? Vamos por los intervalos. Empecemos por los intervalos. ¿Cuál es la duración normal del intervalo PR? ¿Quién me recuerda? ¿De 0,12 segundos a cuánto? A 0,20. Fijemos ese número, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros... ¿Qué pasará si este intervalo es más largo? Para empezar, ¿qué significa? ¿Qué significa el intervalo PR? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda un poquito? Efraín, vamos. Yo sé que sabe. ¿Qué significa? ¿Qué interpretación tiene el intervalo PR? Muy
porque representa el tiempo de duración que va desde el inicio del sistema de conducción, el tiempo que tarda, ¿sí?, el estímulo eléctrico en ir desde el nódulo sinusal o sinoauricular hasta el nódulo, ¿qué cosa? Ventricular, ¿sí? Aurículo ventricular. Fíjense, es ese tiempo que va, es el tiempo que transcurre desde el inicio del estímulo eléctrico en el nódulo sinusal o sinoauricular hasta el inicio, hasta el nódulo auriculoventricular. Es lo que tarda, ¿sí? Fíjense, todo este tiempo de intervalo es lo que tarda ese sistema de conducción y que normalmente, en otras palabras, es la despolarización de las aurículas, ¿sí? Y por tanto la contracción. ¿Y cuánto tardaba? ¿Cuánto es lo normal? De 0,12 a 0,20 segundos. ¿Qué pasará? ¿Qué interpretación fisiológica tendrá si nosotros tenemos un intervalo PR largo? Considerando que el PR, el intervalo PR, representa el tiempo que transcurre desde el estímulo, ¿sí?, eléctrico, desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. ¿Qué pasará si este intervalo está alargado? Ejemplo, ustedes dicen, este intervalo, si ya hemos descrito varias veces que el parámetro normal es de 0,12 segundos a 0,20, acá lo podemos controlar, ¿sí? ¿Cuánto tiene acá este intervalo? ¿Lo midamos? Si tomamos la línea roja, 0.04, 0.08, 0.12, acá 0.16, 0.17, 0.18. Y hemos dicho que hasta cuánto es normal? Hasta 0.20. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interpretación? Porque necesitamos hacer este ejercicio, este análisis, para que nosotros podamos interpretar nuestras arritmias cardíacas, si no nos va a costar. ¿Qué significará? Si el intervalo PR es prolongado. Y fíjense que no está de todos, está de los más elementales, está como para que nos ayude a detectar las arritmias. ¿Qué significará esto? ¿Quién tiene una idea? Si nosotros vemos un electrocardiograma y analizamos, medimos el intervalo PR y nos da 0,30. Es mucho, ¿no es cierto? Yo sé que hasta 0,20 es normal. ¿Qué le estará pasando? ¿Qué estará pasando a ese tiempo que tiene que transcurrir desde la conducción eléctrica desde el nódulo sinusal o sinoauricular al nódulo ventricular? ¿Qué estará pasando? ¿Quién me dice? ¿Podremos decir hay un bloqueo auriculoventricular? Sí. Si nosotros tenemos, por eso es que necesitamos saber cuál es la duración normal en jóvenes, ¿sí? Porque cuando nosotros veamos un electrocardiograma y este intervalo esté alterado, el intervalo PR, es que estamos ante un bloqueo auriculoventricular. Ya veremos más adelante, recuerdan que en el contenido hemos visto que vamos a ver bloqueos. Entonces vamos a ver si es de primer grado, si es de segundo grado, si es un bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? Lo vamos a ver. Pero ¿qué nos va a ayudar a determinar si tiene un bloqueo nuestro electrocardiograma, nuestra interpretación? Este intervalo. El PL. Entonces fíjense qué importante es que nosotros sepamos el valor normal, porque si no, no lo vamos a poder interpretar al electrocardiograma, ¿sí? Bien, vamos al siguiente. Complejo QRS. No, vamos en orden, ¿les parece? Ya hemos visto el intervalo PR. Vamos a ver otro intervalo. Luego vamos a ir por los segmentos. El intervalo QRS. ¿Quién me dice cuánto es
Entonces, fíjense que el intervalo o el complejo QRS o intervalo QRS, su valor normal debe ser menor a 0,12 segundos, ¿sí? Menor a 0,12 segundos. Y nosotros, en el desarrollo de arritmias cardíacas, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando este intervalo está alterado, está prolongado. ¿Bien? Perfecto. Vamos a escribir ahora lo siguiente. Ya hemos visto intervalo PR, hemos visto el intervalo QRS. Vamos con el último intervalo, el intervalo QT. Va desde la onda Q hasta el final de la onda T. ¿Cuánto será el valor normal de este intervalo? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha revisado el libro de fisiología de Guyton? ¿Saben qué? Este intervalo puede tener un valor mucho más largo. Veamos acá. El QT, ¿sí? Intervalo en varones, ¿sí? Hasta 0,44 segundos. Y en mujeres hasta 0,46 segundos. ¿Sí? ¿Para qué nos servirá? ¿En qué nos ayudará este intervalo? Por si acaso es un intervalo nuevo que nosotros recién estamos viendo. ¿En qué nos ayudará? Fíjense que va desde la onda Q hasta el final de la onda T. ¿Qué creen? ¿En qué nos ayuda? ¿Quién revisó su librito? ¿Nadie chequeó este tema antes de venir a la clase? Este intervalo nos ayuda a detectar arritmias peligrosas y Efraín. Bien, perfecto. ¿Sabe qué? Efraín, excelente. Eso lo vamos a ver, infarto miocardial, que donde aquí, en el segmento ST. Ahorita llegamos a eso, pero sí, tiene que ver con alteraciones de la despolarización y por tanto contracción ventricular, ¿sí? Y el intervalo QT sobre todo nos permite evaluar cuando este intervalo está prolongadísimo, ¿sí? Nos ayuda a detectar arritmias peligrosas como la dorsada de Pointes. Cuando nosotros estemos en este tipo de arritmias las vamos a describir, ¿sí? Dorsada de Pointes, cuando este intervalo esté sumamente prolongado. Y para eso, aquí en la pizarra hemos puesto sus valores normales, ustedes lo pueden revisar en su libro, ¿bien? Y corroborar en su libro. Vamos a los segmentos y ahí vamos a ir a lo que nos describe Efraín, su compañero Efraín. Este primer segmento lo analicemos, el segmento PR. ¿Quién tiene una idea qué significa el segmento PR? ¿Alguien me puede decir? El segmento PR, fíjense jóvenes, su característica fisiológica normal es isoeléctrico, ¿sí? Es variable en tiempo, ¿sí? Y su característica principal es que debe ser isoeléctrico, así como está acá, ¿sí? Isoeléctrico. Segundo segmento, y este segmento nos interesa muchísimo y lo tenemos que analizar, ¿sí? Porque nos va a introducir a qué cosa, a lo que estaba diciendo Efraín, a detectar qué cosa, qué pasará si hay un supradesnivel ST o un infradesnivel ST. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha visto?
si hay taquicardia va a ser un poco más corto y si hay bradicardia va a ser un segmento un poco más largo. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa conocerlo? Y acá va algo importante. Nos interesa conocerlo porque cuando nosotros tenemos un supradesnivel ST o un infradesnivel ST, es indicativo de qué patología. ¿De qué patología? ¿De qué patología se imaginan? Estamos hablando de qué cosa? De la despolarización ventricular, ¿sí? Estamos hablando de despolarización y contracción ventricular. ¿Qué patología habrá cuando hay un supradesnivel ST o un infradesnivel ST? Adelante, infarto agudo del miocardio. Infarto agudo del miocardio. Sí, podemos tener una dilatación del miocardio, sí, pero lo más representativo, porque ahora estamos viendo arritmias cardíacas, ¿sí? Lo más representativo, jóvenes, cuando nosotros tengamos, fíjense, recuerden que hemos dicho que lo normal es que esta línea sea ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Quién me ayuda? Vamos a tener que empezar a regalar, no regalar, pero a otorgar puntos al quien colabora. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué característica tiene el segmento ST? Isoeléctrico. Muy bien, Anaí. Quiere decir que cuando no sea isoeléctrico, nosotros ¿qué vamos a interpretar? Hay algo patológico. Ya sabemos del segmento PR, ¿sí? Cuando está prolongado, hay un bloqueo. Desde ya decimos, un bloqueo cardíaco, ¿sí? Bien. Cuando vemos una alteración del segmento ST, de esta línea que debe ser isoeléctrica, por lo menos eso recordemos, que esta línea tiene que ser isoeléctrica y que cuando nosotros la vemos con un infradesnivel o con un supradesnivel, ¿sí? es indicativo de isquemia miocárdica, infarto miocárdico, ¿sí? O una pericarditis. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa saber? Si hay un infarto agudo del miocardio, si hay una isquemia, porque eso sí vamos a poderlo tratar de manera inmediata. Entonces, fíjense que no estamos describiendo ahorita todas las patologías que pueden haber en la función cardíaca, tanto de bomba como, tanto del corazón, de la función del corazón como bomba, como del sistema de conducción, si no estamos viendo los elementales, las patologías elementales, ¿sí? Entonces ahora yo pregunto, allá, Godoy, estudiante Godoy, ahora ya hemos visto lo elemental, yo pregunto, ¿qué patología nos sugiere un intervalo PR prolongado? Empecemos con ¿cuánto es su valor normal? Este. El segmento PR, ¿cuánto es el valor normal? Bien, un término medio, pero acá está, mire, doy 0,12, 0,20 segundos. Bien, genial. ¿Qué interpretación patológica nosotros vamos a pensar? Lo primero, cuando este intervalo esté prolongado. Bloqueo auriculoventricular. Un bloqueo auriculoventricular. Excelente. Vamos al siguiente. Siguiente pregunta. Intervalo QT. Allá. Perdónenme. Intervalo QT. ¿Cuántos serán los parámetros considerados normales? Vamos, ya vamos terminando. Esto y entramos a las arritmias. Allá está. Bien, perfecto, varones y mujeres, ¿sí? ¿Y qué interpretación fisiológica o qué interpretación en realidad patológica tendría este intervalo si está prolongado? ¿De qué patología estamos pensando? Dorsada de puente. Una arritmia, perfecto.
una torsada del cuello. ¿Sí? Nosotros en arritmias vamos a hablar de torsada del cuello, pero ya sabemos qué parámetros tenemos de referencia y cómo debe ser lo normal. ¿Sí? No estamos hablando de tantos segmentos, ojo, ni de tantos intervalos, sino de los elementales. Vamos al último. Segmento ST. Segmento ST. Acá. Vamos. Segmento ST. El segmento ST, ¿cómo debe ser normal? Acá el segmento ST. ¿Me ayudan? Vamos. Desde la siguiente clase vamos a poner puntos. Eso va a motivar a que... no. ¿Cómo debe ser el ST? ¿Cómo debe ser la línea? Por lo menos la línea nos acordemos. Isoeléctrica. Genial. Isoeléctrica. Miren, con que solo nos acordemos ese dato vamos a poder interpretar. ¿Qué pasa si hay un supradesnivel o un infradesnivel ST? ¿En qué es lo primero que pensaríamos? Perfecto. Infarto de miocardio. Miren cómo solamente conociendo esto, ¿cuál es lo normal? Yo ya hago una interpretación de patologías cardíacas frecuentes, ¿sí? Supradesnivel ST o infradesnivel ST, infarto agudo de miocardio o isquemia miocárdica, ya pienso en isquemia miocárdica, y otra patología que también nos da es la pericarditis, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa importante podemos rescatar de acá? Nada más, ¿sí? Recordemos esos segmentos, esos intervalos para poder entrar a lo siguiente. Bien. Ahora, otro dato importante que necesitamos recordar para poder interpretar las arritmias cardíacas, ¿sí? Estimación de la frecuencia cardíaca. Nosotros, tanto en la práctica, habíamos medido cuánto debe tener una frecuencia cardíaca normal, según fisiología de Guyton, ¿sí? Y ahora les hemos dicho, ¿saben qué? Hay varias formas de estimar la frecuencia cardíaca y en su momento lo vamos a decir. Ahora vamos a tener una forma más rápida de poder interpretar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero, ¿quién me hace recuerdo cuánto era la frecuencia cardíaca normal? ¿Cómo se la estimaba? ¿Alguien se recuerda? ¿Ven? Perfecto. 60 a 120. Ahora, perdón, 60 a 100. Ahora fijémonos cómo vamos a hacer para estimar la frecuencia cardíaca. Prestemos atención. Estamos llegando a la parte más interesante, pero necesitamos saber estos datos. Fíjense que nosotros para estimar de una manera más rápida, ¿sí?, la frecuencia cardíaca, podemos hacer esta medición. Vamos a medir una onda aérea y la siguiente, ¿sí?, sus picos más altos, y vamos a procurar medir en la derivación que caiga este complejo, esta onda R cuando caiga en la línea roja. ¿Por qué? Porque nos permite medir más fácilmente. ¿Y cómo vamos a interpretarle? Presten atención porque este va a ser el ejercicio para que ustedes sepan la frecuencia cardíaca de su electrocardiograma. Entonces, cuando nosotros medimos, vamos a medir, fíjense acá, esta, ¿sí? Vamos a medir vamos a estimar, esta frecuencia. Entonces vamos a seleccionar un complejo situado en la línea de cuadrícula gruesa, ¿sí? Y después vamos a calcular la frecuencia contando los recuadros de la línea de la cuadrícula gruesa. Fíjense que después de esta medición, nosotros la primera línea va a medir 300, ¿sí? Vamos a seguir esta escala. La primera 300, la segunda 150, la tercera 100, la siguiente 75, 60, 50, 40, 30 y así. ¿Sí? ¿Han visto que es más fácil? Pero es una escala, nosotros tenemos que memorizar, en otras palabras, esta escala. ¿Sí? Si queremos estimar la frecuencia cardíaca así, tenemos que memorizar esta escala. Ahora, jóvenes, hagamos un ejercicio con esto. Veamos
¿Sí? Bien. La segunda línea, estamos estimando la frecuencia de este registro. La segunda línea, 150. Tercera línea, 100. Cuarta línea, 75, pero está un poquito más, ¿cierto? Por eso dice ahí en la diapositiva aproximadamente 75, esto debe ser un 76, ¿verdad? Porque está un cuadrito chiquitito adelante, ¿bien? Así es como se estima la frecuencia cardíaca. Y esto ustedes tienen que saber de memoria para que hagan la interpretación de su electrocardiograma. Bien, derivaciones. Las derivaciones de monitorización estándar, ¿cuáles eran? ¿Qué tipo de derivaciones son estas? Recuerden que nosotros tenemos 12 derivaciones, ¿sí? Bipolares, genial, bipolares, estándar, ¿cuáles son? De 1, ¿qué más? Derivación 1, ¿qué más? Derivación 2, derivación 3, perfecto, fíjense ahí está con su análisis de su vector, ¿sí? Derivación 1, derivación 2, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué les decía el doctor Rivera sobre esta derivación? Que era la que nos permitía ver de mejor manera, ¿sí? Nosotros acá podemos ver de mejor manera todas las ondas, complejos, segmentos internos, ¿sí? Bien, por eso nosotros cuando hacemos un electrocardiograma normal, de 12 derivaciones, siempre hacemos en la parte de abajo un D2 largo, ¿sí? Para ver y detectar cualquier arritmia cardíaca, porque es la derivación que mejor podemos hacer todo este sistema de mediciones, ¿bien? Y finalmente el D3, ¿sí? No nos olvidemos de estas derivaciones. Ahora vamos, y ya vamos entrando a lo que es arritmias. Entonces acá tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿De qué constaba? ¿Qué derivaciones tenemos acá? Bipolares. Bien, ¿necesitas? Unipolares. A ver. Perfecto. ¿Y acá? Precordiales. Perfecto. Y fíjense, jóvenes, fíjense que ahí hay unas fotitos, ¿cierto? Sí, como unas fotitos raras. Bien. ¿A qué hacen referencia? A que nosotros no podemos evaluar la función cardíaca con una sola derivación. Es decir, nosotros no podemos evaluar la función solamente viendo de dos, no. ¿Sí? Lo que nos va a ayudar a interpretar la alteración, la arritmia cardíaca va a ser la suma de todas las derivaciones. Por eso es que ahí está, mira, está con un signo más, ¿cierto? A nosotros, ¿en qué nos ayuda esto? Que nosotros cuando veamos una alteración, estamos haciendo la monitorización y vemos una alteración en algún del ritmo, tenemos que hacer el ECG, imprimirlo en el electrocardiograma para que nosotros podamos hacer una interpretación completa de la función cardíaca y de su sistema de conducción. Por eso es que son estos signos. Y fíjense que la suma de todas estas derivaciones, de las 12 derivaciones, nos va a poder permitir ver al corazón, ¿sí? Podríamos decir desde varios ángulos, ¿sí? Ver la mayoría de sus paredes, ¿sí? No podemos hacer un análisis de una sola derivación, ¿sí? Bien, ya estamos terminando, por favor. Arritmias cardíacas. Hasta acá hemos hecho un recordatorio de todos los capítulos previos para poder ingresar a lo que es arritmias cardíacas. O sea, ahora dominamos todo, ¿sí? Genial. Interpretación de las arritmias cardíacas. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte? ¿Sí? Vamos a ver un ritmo sinusal, lo vamos a saber diferenciar, vamos a ver reconocer una bradicardia sinusal y una taquicardia sinusal. Veamos cuáles son. Antes de ver, lo que sería ritmo sinusal, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, tenemos que hacernos nosotros las siguientes preguntas.
Y fíjense que ahora vamos a aplicar todo lo que hemos recordado, ¿sí? Todos los capítulos anteriores de fisiología cardíaca. Nosotros tenemos que saber y hacernos la pregunta, ¿qué frecuencia cardíaca tiene este ECG? ¿Sí? La frecuencia es para poder saber, para poder determinar si es normal, si hay bradicardia o si hay taquicardia. ¿Sí? ¿Cuándo decíamos que había bradicardia? ¿Cuándo decíamos que era normal? Primero. 60 100 latidos minuto. ¿Cuándo había bradicardia? Por debajo de 60. Perfecto, debajo de 60. ¿Taquicardia? Mayor a 100. Súper. Patrón. Es la segunda pregunta. ¿Qué patrón tiene el electrocardiograma? Y nosotros ahorita lo vamos a ver en una imagen, pero el patrón es la regularidad, ¿sí? Han visto que cada registro electrocardiográfico determina cada latido, ¿cierto? Entonces cada latido tiene que ser exacto, es como una foto, es idéntico, cada latido. No puede haber un latido que sea irregular. Si hay irregularidades en el patrón, ¿sí?, del electrocardiograma, vamos a poder detectar qué tipo de arritmia, ante qué tipo de arritmia estamos. Tercera pregunta, miren qué pregunta más interesante. ¿Qué es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer para interpretar un ECG? Hay onda P. Resulta que la onda P es importantísima, porque ¿qué representaba la onda P? La despolarización auricular, ¿sí? Por tanto, la contracción. Fíjense lo que dice acá. Cada una de las ondas P está relacionada con un QRS, ¿sí? Esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. Para saber qué cosa. Con una conducción de estímulos 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el corazón funcionaba en qué? En sincronía, ¿sí? Despolarización y contracción auricular y despolarización y contracción ventricular, ¿sí? A eso se refiere esta relación, ¿sí? Conducción, de estímulo 1 a 1. Quiere decir que cada complejo QRS se precede de la contracción auricular. Fíjense que esto es importante, ojo, ¿sí? Es sumamente importante. Ya lo vamos a ver a continuación. Finalmente, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que evaluar para las arritmias cardíacas? Si el QRS es normal, ancho, o hay alguna alteración a nivel de la conducción, ¿sí?, eléctrica a nivel de los ventrículos, ¿sí? Bien, no vamos a olvidar esto porque ahora ya lo vamos a empezar a aplicar. Entonces, las arritmias, ¿qué vamos a ver en las arritmias? 4 minutos más y los libero. ¿Qué vamos a ver en las arritmias? Vamos a ver la alteración de la automaticidad, ¿sí? Si el marcapaso se acelera, ¿sí? Si hay un nuevo marcapaso que toma el control. Recuerden que habíamos dicho cómo se caracterizaba el sistema de conducción. Eran autoexcitables, ¿sí? Todos los componentes del sistema de conducción son autoexcitables. Es decir, se generan el ritmo de manera espontánea. Eso significa autoexcitable. Segunda cosa, alteración de la conducción. Hay una disminución o bloqueo de la velocidad de conducción del impulso eléctrico, ¿sí? ¿Qué otra cosa vemos? Es la combinación de ambas. A esto se llama arritmias por reentrada, ¿sí? Entonces, alteración de la automaticidad y alteración de la conducción, ¿sí? Son los causantes, son la etiología de las arritmias cardíacas. Bien, veamos un ritmo sinusal. Fíjense cómo hay una esquemita, ¿sí?, al lado derecho de cómo se genera el ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí están las 4 preguntas que nosotros nos teníamos que hacer. ¿Qué frecuencia tiene este ECG? 60 latidos por minuto. Y fíjense cómo es el patrón. ¿Recuerdan? Cada latido, cada complejo de ondas es idéntico, ¿sí?
idéntico el uno del otro. Entonces decimos que es un patrón regular. Bien, otro dato importante que nos tenemos que preguntar para poder determinar si un SG es normal. ¿Qué cosa? Las ondas P. Si están presentes, perfecto, estamos ante un electrocardiograma normal. Y finalmente, esta conducción PQRS, ¿sí? Quiere decir que siempre hay una onda P que precede a un complejo QRS. Eso es elemental en la interpretación de arritmias, ¿sí? Acá, ningún tratamiento, es un SG normal, ¿cierto? Vemos bradicardia y taquicardia, y lo siguiente dejamos para la próxima clase, que son las arritmias más complejas. Bradicardia sinusal, y fíjense acá, fíjense en bradicardia, jóvenes. ¿Qué es lo único que está alterado en relación al anterior? El que está pintado color amarillito, ¿qué es? La frecuencia cardíaca. Sí, la frecuencia es menor a ¿cuánto? Menor a 60. Pero fíjense, el patrón es regular. Y fíjense que tiene ondas P, ¿cierto? Entonces, y la onda P se precede al complejo QRS, tiene una conducción 1 a 1. Entonces, nosotros vamos a decir que esta es una bradicardia ¿de qué tipo? Sinusal, porque tiene, ¿qué cosa? Tiene todos estos parámetros, ¿sí? Tiene esas 4 preguntitas que nosotros hemos anotado en grande para que nosotros la memoricemos, ¿bien? Fíjense, si ustedes hacen la regla, ¿qué les parece que apliquemos la regla en este electrocardiograma? Midamos acá el primer cuadradito, ¿cuánto tenía que medir? Si aplicamos la escala, vamos, ya estamos terminando la clase. Si aplicamos la escala, ¿cuánto mide el primer cuadradito? 300. 300, el siguiente 150. 150, el tercero 100. 100, 75. 60. 60 y 50. Y el siguiente 50. Y fíjense que está como el 58, ¿sí? Es una bradicardia sinusal. Así le tenemos que anotar con nombre y apellido. Es bradicardia sinusal. ¿Qué nos puede dar este patrón? ¿Qué patología? ¿O qué condición? ¿Qué les parece a los deportistas? Los deportistas pueden tener esta bradicardia sinusal. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mayor gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, de manera fisiológica, ¿sí? Se genera una bradicardia sinusal. Es sinusal, ¿sí? Bien, con esto terminamos. ¿Ante qué estamos? ¿Quién me dice? Taquicardia. Fíjense que lo mismo, ¿sí? Fíjense que si nos hacemos las 4 preguntas, frecuencia cardíaca, patrón, onda presencia, ondas P, conducción, una onda P se precede a un QRS, sí, correcto. La única alteración de acá, ¿de qué es? Allá, atrás. ¿Qué alteración tenemos en este electrocardiograma, en este patrón de electrocardiograma? La frecuencia cardíaca, ¿sí? Que está pintada de amarillito y que es mayor a ¿cuánto? A 100, pero nosotros identificamos si esto tiene una onda P, un complejo de ondas QRS, una onda T, y tiene un patrón regular, cada latido es similar al siguiente, ¿sí? Tiene ondas P, o sea que el ritmo de conducción está dado por el nódulo sinusal, o sea que todo en orden, ¿sí? Una onda P se precede al complejo QRS, tiene una conducción 1 a 1. ¿En qué situaciones podemos ver esto? Una taquicardia. ¿Qué les parece un estado febril? Si el paciente tiene fiebre, 38 grados para arriba, ¿sí? Por cada grado de temperatura se aumenta 18 latidos por minuto la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente febril, ¿lo voy a tener taquicárdico, sí o no? Sí, ¿sí? Pero si yo le hacemos este electrocardiograma y yo detecto que están presentes todos estos parámetros, yo digo que es un electrocardiograma que tiene que una taquicardia sinusal. ¿Y qué es el tratamiento para esto?
paciente está con fiebre, ¿qué tengo que hacer para que mejore? Bajarle la fiebre. Si yo administro un antipirético o medios físicos, la frecuencia cardíaca baja a su parámetro normal. Recuerden que por cada grado centígrado de temperatura se aumenta 18 latidos la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es bastante. Bien, jóvenes, hasta acá vemos hoy. Esto y nos vamos. ¿Qué ritmo es el de arriba? ¿Qué ritmo? Apliquemos todo lo que hemos visto. ¿Qué ritmo es el de arriba? ¿Quién me dice? El A. Vamos, quiero escuchar una palabra. Ritmo sinusal. Genial, excelente. Ahora, unos puntitos para ese, el de abajo. ¿Quién me dice? Vamos reconociendo qué cosas tienen. Vamos rapidito, así a simple vista, ¿les llama algo la atención, sí o no? Genial, bradicardia. Genial. ¿Saben qué es esto, jóvenes? Fíjense que se parece a un ritmo sinusal, se parece. Pero ¿saben qué es esto? ¿Y por qué les estamos mostrando? Porque esto es una actividad eléctrica sin pulso. Es un ritmo que precede la parada cardíaca, ¿sí? Esto es un signo de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Pero fíjense cómo se parece, por eso quería mostrarles, ¿sí? Nosotros en la siguiente clase vamos a ver ritmos de paro cardíaco. Pero recuerden esta imagen, ¿sí? Eso es todo por hoy.